Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, maestro, a la universidad, a ustedes por estar por acá. Voy a hablar un rato como Yapuchi y después me interesará mucho escucharles y que podamos conversar, comentar, intercambiar ideas. Acá lo que pensé, lo que me interesa compartirles es, digamos, como algunas reflexiones en torno, como habrán visto en la postal, en torno a dos conceptos fundamentalmente, que es el de el riesgo y el de la verdad, que son dos ideas, dos conceptos que en la formación escénica, en la formación teatral, se usan mucho, se evocan mucho. Son casi que dos tótems, me atrevería a decir, del teatro, de la formación actoral, de la actuación, por supuesto, pero también de la dramaturgia, de la dirección. Y quiero reflexionar un poco en ellos, porque siento que así como son dos conceptos muy referidos, también tienden a ser dos conceptos muy huidizos, que no es sencillo asir y entender y eventualmente llevar a la práctica. Voy a empezar por hablar un poco del riesgo. Empecemos por el riesgo. Seguramente en sus clases es una constante la idea de arriésgate, toma riesgos, asume riesgos, sal de tu zona de confort. Es decir, una serie de ideas, eso es fácil para ti, córrete de lo que ya sabes hacer. Yo les diría que el riesgo en efecto hay que estarlo tomando, pero creo que antes de poder acceder a eso es fundamental poder identificar qué es lo que representa para cada uno de ustedes de manera individual la idea de riesgo. Cuando estamos en un proceso formativo, en ocasiones, para alguien, por ejemplo, hacer una escena en donde le implica quitarse la ropa, puede representar, por sus antecedentes, por el motivo que sea, puede representar un riesgo muy puntual. Pero la persona de al lado se queda en pelotas a la menor provocación y sin querer imponer a ninguno de estos dos posturas un juicio de valor. Pero probablemente lo que para alguien representa un riesgo, para la otra persona no. Y está muy bien. Y si hay una zona a la que podemos acceder más fácilmente, pues por supuesto desde la actualidad vale la pena aprovecharla. Ahora, la persona que quizá el quitarse la ropa no es un tema, después puede encontrar muchísima ansiedad en el hecho de representar un personaje que tenga que violentar verbalmente a otro. Y descubrir que ahí se resiste, busca compulsivamente el humor, cuando quizá la escena lo que necesita evocar es la violencia, o pedirle cantar 2 estrofas de alguna canción a capela. Entonces ahí es cuando experimenta todo lo que alguien más puede experimentar, insisto, con otro contexto. Entonces a lo que voy con esto es el riesgo es inevitablemente personal, es una conquista en lo personal y es responsabilidad de cada artista, de cada uno de ustedes conquistarlo. ¿Cómo sabemos dónde está el riesgo? Yo creo que la flecha más sólida que podemos perseguir es en el miedo. Si nosotros logramos olfatear qué es lo que nos da miedo, sabremos que esa es la dirección que hay que tomar artísticamente. El miedo es el camino cuando estamos hablando de toma de riesgo, lo cual implica, por supuesto, una paradoja en términos del deseo. El teatro, el arte, se alimenta fundamentalmente del deseo, ese es su combustible más eficaz. Estamos en una profesión que tiene tantas desventajas. Todo el tiempo estamos peleando la valoración del Estado,
de lo que hacemos. Es una profesión que se exenta, digamos, de la lógica imperante, que es la lógica capitalista. En el teatro, el puro hecho de practicar teatro es un gesto en sí mismo de resistencia capitalista. Permítanme ahondar un poquito en esto. En teatro, en un momento dado, podemos nosotros necesitar un micrófono gigantesco que este diámetro sea de 1 metro y que sea de un material específico, que dé una sensación de mucho peso, pero a la vez sea profundamente ligero de cargar. Es decir, un objeto de características tan peculiares que no se fabrica por lo mismo y que representa una complejidad inmensa de hacer, de producir, probablemente caro por lo mismo, y que de facto, fuera del universo de la obra teatral, tendrá un valor muy cercano a cero. Y sin embargo, dentro del universo de la obra que lo convoca, la especificidad de ese objeto y la necesidad de que sea así y no de otra manera es altísima. Y ese es un valor que el capitalismo no encuentra, no le funciona. ¿Para qué producir algo así si no hace ningún sentido económico? ¿Por qué? Porque hace un sentido poético y hace un sentido estético. Y el puro hecho de que nosotros en esta profesión estemos persiguiendo ese tipo de prioridades nos exenta fascinantemente. Los invito a que encuentren una identidad digna en ello. Nos exenta fascinantemente de un sistema pues, que es lo que es y en el cual tampoco estamos exentos en el resto de nuestra vida. Entonces, vuelvo a lo que comentaba. Estamos tan en contra de tanto que naturalmente es estar aquí, querer hacer otra obra, querer ir a un ensayo, aprenderse las líneas, encontrar esa sutileza que creemos que al público lo va a hacer encenderse, motivarse, movilizarse, conmoverse, articular su dolor, en fin. Querer hacer eso necesita partir del deseo. E insisto, la paradoja es, si volvemos a la premisa de la recomendación de tomar riesgos y el camino para encontrar el riesgo es el miedo y el deseo parecerían estar contrapuestos. Entonces lo que nos termina implicando es un deseo casi contra natura, el de la creación. Actuar en sí mismo es muy poco natural, si lo piensan. Es un gesto que coquetea siempre con lo psicótico, actuar. Encontrar fascinación en habitar problemas grandes, situaciones de dolor, contextos violentos. Todo eso que nos gusta tanto y que por eso queremos actuar, no hace sentido si lo entendemos en la literalidad, que ese es, digamos, otro punto al que quiero llegar. Hace sentido porque lo entendemos a través de la poesía y de un mecanismo que ahora ahondaré en ello, al que yo llamo triangulación, que ahora en las clases de la maestría de dirección los tengo ya torturados con la idea de la triangulación, pero ahora voy hacia allá. Volviendo a la idea del riesgo, para no dejar cabos demasiado sueltos, yo los invito a olfatear la zona que les da miedo, ir hacia allá, aun cuando el deseo de entrada como que nos dice no, hacia allá no, justamente porque nos da miedo, y que logran activar ese mecanismo a partir de encontrar placer, y por lo tanto la verificación del deseo que es el placer, a partir de encontrar placer en lo que eventualmente, si ustedes van hacia el miedo, toman ese riesgo y deciden hacer ese gesto escénico, el riesgo a veces es poder decir esta palabra con esta intención, o poder dar ese paso al frente cuando estamos diciendo este texto, o el riesgo a veces es atrevernos a solamente escuchar en escena mientras algo más está sucediendo. Pero
la toma de ese riesgo, que da miedo, encuentren el placer en lo que le va a suceder al espectador cuando ustedes tomen esa decisión. Yo defiendo mucho que tenemos que encontrar el sentido de nuestra profesión en el espectador. Seguramente una pregunta que les hacen, que probablemente se hagan a sí mismos, a sí mismas, es la de ¿por qué quiero estar aquí? ¿Por qué teatro? ¿Por qué actuación? ¿Por qué quieres ser actriz? ¿Por qué quieres ser actor? Y muchas veces sucede que empezamos a tener una serie de respuestas prefabricadas ante esa pregunta. Cada quien tendrá las suyas. Yo, al inicio, cuando recién me formaba como actor, mi respuesta iba en torno a en ningún lugar me la paso mejor, ¿no? Y sentí un poco que, si bien era cierto, sentí un poco que me quitaba la pregunta de encima. Pero en el ejercicio íntimo, honesto, de por qué quieren dedicarse a esto, muchas veces yo les diría, analicen cuál es la fantasía que se activa cuando ustedes piensan que quieren ser actrices, actores, dedicarse al teatro, al arte. Yo creo que en un ejercicio de profunda honestidad, algo de esa fantasía pasa por la idea de la fama, del reconocimiento, de la buena crítica, de alguien diciéndonos tu trabajo es fantástico. Yo creo que sería engañoso, hipócrita, como negar que esa fantasía es compartida en algún nivel. Sin embargo, a pesar de conceder que eso puede estar ahí, yo les invito a que desplacen ese deseo, esa idea de satisfacción a el espectador. Y en lugar entonces de imaginarse ante la pregunta ¿por qué quieren estar aquí?, en lugar de imaginarse en una alfombra roja y ustedes recibiendo flashes por todos lados, se imaginen la intimidad de un espectador que les está mirando y que a partir de lo que ustedes hacen le cambia la vida, le cambia la perspectiva, entiende el mundo. Es decir, hay que entender nuestro trabajo como un servicio social cuya retribución está en un lugar poco asible. Y quizá después ocurra lo otro, pero quizá no. Lo otro es la excepción, no la norma. Y no es necesaria esa excepción para sentir que la vida en el teatro hace sentido. Entonces yo les invito a que si están muy en el mundo de por qué quiero estar aquí, por la fama, encuentren ese desplazamiento hacia el espectador en el placer. Y entonces la ecuación de ir hacia el miedo y encontrar ahí el placer empezará a hacerse no solo más sencilla, sino también placentera y hasta adictiva, les diría. Ir a los lugares difíciles, porque solo en tanto vamos a los lugares difíciles podremos darle al espectador una experiencia que valga la pena. Si nosotros, ¿por qué hay que arriesgarse cuando hacemos teatro? Bueno, yo diría en primer lugar porque el espectador está tomando ese riesgo también. Al ir, piensen más ahora en el mundo en el que vivimos, la cantidad de opciones que hay antes de ir al teatro para satisfacer una inquietud más o menos equivalente en el teléfono, en la pantalla, en el estallido de plataformas y contenidos. Es decir, el teatro sigue teniendo una serie de particularidades que hace que la gente nos sigamos reuniendo como estamos haciendo ahora, aunque esto no sea una función de teatro. Y entre otras cosas, insisto, y más con el mundo que tenemos, la gente asume un riesgo al ir a vernos. Entonces lo que mínimamente tendríamos que darles de vuelta es que también acá ponemos un riesgo. Nada más frustrante que ir al teatro a ver algo en donde sentimos que no se están metiendo al agua fría, pero ni mínimamente con nada. A ver, retomando esta idea de riesgo, me gustaría tratar de poner como ejemplos para que la idea no se quede en una retórica atractiva, ojalá, sino que por lo menos que lo aterricemos más a lo concreto. Y ahí quisiera hablar de la formación actoral
y cómo es que vamos articulando, por un lado, certezas, y cómo algunas de esas certezas corren el riesgo de evolucionar en vicios actorales. ¿Qué pasa? Que cuando nos formamos actoralmente, pensemos en el primer año de formación actoral. No sé si alguien de aquí está en eso, son los primeros meses de formación actoral. Hay digamos, como una primera petición de la academia, lo voy a poner así un poco en abstracto, pero de sus maestras, de sus maestros, por conquistar, digamos, la muy difícil operación, y no lo digo irónicamente, donde realmente es muy difícil, de por ejemplo, llega a esa mesa, siéntate, abre esa botella de agua y da un trago al agua. Y el objetivo de eso es que te creamos, ¿no? Que creamos que estás en soledad mientras haces eso, que no creamos que hay nadie observando. Porque claro, los primeros gestos de entrar a escena, la conciencia de la mirada ajena, el narcisismo, cómo me veo mi cuerpo, no camino bien, cojeo, etcétera, nos joden la cabeza mucho. Y entonces una acción que podría parecer tan simple, que eventualmente tendría que convertirse en una resolución simple, pues se puede llenar de tensiones, de tropezones, en fin, uno empieza a hacer cualquier cantidad de gestos extraños por la tensión que hay detrás de esa petición. Entonces, bueno, eventualmente uno va conquistando cierta tranquilidad, a poder aislarse de las miradas, concentrarse en esto, dosificar la propia energía, entender dónde colocar los impulsos del propio cuerpo y finalmente poder conquistar. Venir, caminar, sentarse, abrir la botella de agua, dar un trago, dejarla y que nadie pueda decir así no es, así no se ve. Y esa es una primera conquista importante, fascinante, emocionante. Cuando, por caricaturizar un poco el proceso, cuando nos dicen, ahí está, te creí, te creí la acción que hiciste. Y uno adentro dice, ahí voy, ¿no? Me estoy formando como actor, voy bien, me estoy haciendo mejor actor. Y después se complejiza esa petición. Después ya no es nada más sentarse y beber un poco de agua, sino además hay que decirle a otra persona, eres un imbécil y te largas de la casa, ¿no? Y tener el antecedente de por qué hay que decirle eso, cómo se lo digo, qué comunico cuando se lo digo, y entonces, pues, siguiente logro a desbloquear, ¿no? La verbalidad, la intención, el conflicto, la emoción propia, la construcción de un personaje. Entonces uno empieza a rascar para poder conquistar estos lugares. Y eventualmente, permítanme la caricaturización por el punto al que quiero llegar, pero eventualmente nos dicen, ya te creo que cuando le dices, eres un imbécil, lárgate de la casa, te creo. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno empieza a formarse como actor y como actriz, y uno va encontrando afirmaciones formativas, afirmaciones profesionales, y por tanto espirituales, etc. A partir de la premisa de si nos creen, de que se nos crea, lo cual en un momento dado es un logro y no lo quiero minimizar de ninguna manera. El posible problema acá es que conforme eso continúa, es decir, nuestra formación, nuestra vida en el escenario continúa, empezamos a trabajar en torno a ese objetivo, a que nadie pueda decir de mí que no me cree en escena. Y eso se convierte como en lo peor que nos puede pasar como actores y como actrices. Que alguien les diga, o sea, recibir la nota, no te creo, no te creí, no me la creo, no me parece que sea así, pues se vuelve el demonio, ¿no? La pesadilla. Todo lo que sea, pero que no nos digan eso.
que me crean. ¿Qué tengo que hacer para que me crean en eso? Entonces se convierte en una obsesión. Una obsesión, insisto, que en un momento pudo haber sido sana, necesaria incluso, pero que después puede ser un problema moral. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de tomar riesgos. Básicamente esa es la consecuencia, pero lo articulo un poco mejor. Cuando después nos vemos en una situación de ficción un poco más elaborada, en medio de una obra de teatro, tenemos toda esta situación, entonces te dicen, tu personaje viene triste porque acaba de recibir la noticia de que no le dieron el trabajo que anhelaba y tiene que despedir a un subalterno y la despedida termina siendo sumamente violenta porque ahí se desquita. ¿No? Pensemos que es un dibujo posible de una escena y el camino que tiene un personaje. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, que tenemos esa formación y esa la compartimos prácticamente todas, dice, ok, entonces el personaje viene triste porque no se quedó con el trabajo que quería. Eso es el primer 20% de la escena. Y entonces uno codifica, primer 20% de la escena, tristeza. Y como lo que yo estoy pensando es, tengo que hacer lo que sea para que me crean, uno eventualmente en la escena termina dando una resolución evidente de lo que es estar triste. ¿Por qué? Porque claro que en la realidad funciona así. Podremos hablar más de esto, pero si yo entro y estoy pues sí, probablemente todo el mundo va a decir, se ve triste, ¿no? Y entonces, si esa es la nota, y si además mi primer texto que digo en la escena es, estoy triste, ¿no? Pues uno actualmente quizá lo resuelva hacia allá. Entonces uno va acá y en la ecuación infinita de qué hago mientras digo estas palabras en escena, qué cara pongo, cómo muevo el cuerpo, dónde lo acomodo, qué hago conmigo mientras digo estas palabras, uno va a una resolución en donde nadie puede decir que no me cree. Entonces, ¿cómo se ve la tristeza? ¿Cuál es la caricatura de la tristeza? Esta, entre otras 1000 posibles. Entonces, yo aquí voy a decir el texto, estoy triste. ¿Y quién podrá decir que no me cree? Probablemente nadie, en el sentido, o sea, si lo que estamos buscando es esa afirmación solamente de verosimilitud y de te creo o no te creo. ¿Qué pasa con esto? Que eventualmente tenemos que entender que no basta con que no nos crean. No es suficiente. Cuando trabajamos en torno a eso, estamos trabajando en torno a una respuesta únicamente lógica. A más B igual a C. Entonces, yo estoy así, digo este texto, por supuesto que así se ve. Y aquí les invito a que naveguen conmigo con estos conceptos. Yo creo que no hay que tener una respuesta en torno a la lógica cuando estamos actuando, sino lo que hay que buscar es la creación de sentido y entender estas dos cosas como opuestas. Y esto de lógica y sentido, esta operación es una que tenemos que pretender que ocurra en el espectador, en el cerebro del espectador. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos, insisto, solamente una respuesta para satisfacer la lógica, para que nos crean, ahí al espectador no le estamos diciendo nada nuevo. Estoy así, estoy triste, y de hecho le estoy diciendo 2 veces lo mismo, porque bastaría con verme así para llegar a la conclusión, estoy triste, y luego además lo reafirmo con el texto. ¿Por qué? Porque yo como actor lo que estoy pensando es que me crean, que hagan lógica lo que estoy pensando.
Pero si hablamos de creación de sentido, estamos hablando, valga la redundancia, de la creación de algo que no estaba, que se genere en ese momento actual. Entonces, ¿qué tenemos cómo tenemos que resolverlo escénicamente para que, suponiendo que ese es nuestro texto, estoy triste? ¿Qué hay que hacer para que el espectador genere un nuevo pensamiento? Que le digamos algo que no le hubiéramos dicho solamente si hubiéramos hecho un ejercicio lógico. Me voy a sentar porque estoy matando a Puchi con la cámara. ¿Qué tendríamos ¿Qué tenemos que hacer escénicamente para decir algo más? Cuando hacemos, ahora vuelvo al ejemplo, pero tengamos esto en cuenta, cuando hacemos teatro, tenemos que trabajar para estimular la inteligencia del espectador. Tenemos que lograr, no solamente estimular, tenemos que lograr que el espectador tenga una experiencia que pueda afirmar, el propio espectador, la espectadora, que pueda afirmar que es resultado de su propia inteligencia. Nosotros ponemos un laberinto, pero después el entrar, perderse y salir de ahí tendría que ser gracias a que el espectador usó sus propios recursos. ¿Cómo hacemos nosotros eso? ¿Cuáles son los elementos que ponemos para que el espectador sea partícipe de su propia inteligencia? Y entonces la experiencia que habrá tenido después de ver esa obra de teatro, esa película, ese contenido, será el de haber atado cabos gracias, insisto, a sus méritos. La vía a la que yo invito es justamente trabajar en torno a la construcción de sentido y no solamente a la respuesta lógica. Volvamos al ejemplo escénico de tengo miedo. Pensemos que ese es el texto y pensemos en un proceso, digamos, tradicional, que la premisa es que esas palabras hay que decirlas. Cuando hacemos teatro, cuando actuamos, una premisa que yo les invito a que persigan es: no hay que decir las cosas dos veces, sobre todo en momentos tan breves y tan inmediatos. Ya lo explicaba hace un momento. Estar así, decir estoy triste, es decirlo dos veces. En lugar de trazar esas dos líneas paralelas que van hacia el mismo lugar, les invito a que hagan líneas perpendiculares, que crucen, que sean dibujos más interesantes en términos de los vectores de comunicación que estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, si el texto es estoy triste, y en este proceso hemos acordado que las palabras que están escritas se dicen, perfecto. Entonces, ese constructo de información que es estoy triste, ese ya va a estar en las palabras. Entonces ya no es necesario que además lo diga también con el cuerpo. Cierto, implica arriesgarme, y aquí obviamente conecto con lo primero, implica arriesgarme a que alguien no me crea. Y eso es un vacío enorme actualmente. Eso da miedo. ¿No? Hablando del riesgo y del miedo, eso da miedo, que no me crean. Entonces implica esa posibilidad, pero perseguimos la posibilidad también de que se genere sentido para el espectador. Entonces, imaginen cualquier otra acción, alguien taladrando, ¿no? Imaginen que la decisión es, junto a ese texto, lo que voy a hacer es estar taladrando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer esa acción de taladrar? ¿Con qué cualidad? En el infinito mundo de posibilidades para hacer una acción, ¿cómo la tengo que hacer para que después, cuando yo combine esa acción con ese texto, se genere un nuevo pensamiento en el espectador? Entonces, a lo mejor yo decido que como voy a resolver, no hay una respuesta, hay muchas posibles, por supuesto. O, por ejemplo, a lo mejor yo decido que lo que voy a hacer es, voy a hacer una acción de taladrar a una velocidad, voy a poner esos taquetes supersónica. Entonces,
va un personaje como a ver qué pasa, ¿por qué estás trabajando así? Y otro responde, estoy triste. Y entonces se genera algo más, nos da esa combinación de decisiones entre esa acción y ese texto, nos da otro universo, nos dice más sobre quién es esta persona, más allá de la verdad de a qué se dedica o quién es, nos dice cómo siente, cómo articula el dolor, cómo se observa, y de paso se parece un poco más a la vida. Y ese pequeño ajuste es una toma de riesgo, que yo creo que en el mundo actoral es quizá la más cercana en apariencia, pero a veces la más complicada de hacer, porque implica arriesgarnos a que alguien nos diga, no, pero no es lógico que alguien que está triste se ponga a taladrar con mucha velocidad, a lo cual yo les invito a que respondan, no es lógico, pero hace sentido. Y lo que estamos persiguiendo en el escenario, que deberíamos estar persiguiendo, es la creación de sentido, no un mero ejercicio lógico. Porque si solo perseguimos la lógica, entonces uno va, ve qué es lo que le está pasando al personaje en la superficie, registra una actualidad que responda de manera directa a eso que le está pasando, listo, acabo mi trabajo, me voy a mi casa, nadie puede decir que no me cree, sigo palomeando mi casilla de que yo actúo con verdad, y vamos entrando al otro término, al otro concepto, y tan tranquilo. Y no es una profesión tranquila. Si buscamos el riesgo y por tanto el miedo, pues evidentemente implica una movilización constante. Daniel Jiménez Cacho, un destacado actor mexicano que hace mucho teatro, mucho cine, como que él dice, un poco con humor, pero es muy útil para efectos de lo que estamos hablando, como que dice, es un descarado, es amigo, por eso me atrevo a hablar así, pero es un descarado y dice, actor es muy fácil. La verdad es que actor es muy fácil, dice. Si tú ves un texto que dice, o sea, que tú lo lees y el personaje está triste, tú lo actúas riéndote. Dices palabras riéndote. Y al contrario, si tú lees un texto y el personaje dice palabras como de que está feliz, tú lo actúas sufriendo, tú lo actúas llorando. Y ya. ¿No? Y insisto, en ese descaro de lo que habla claro es de no hay que dar la respuesta lógica. Hay que buscar plantear un contraste entre la comunicación que está más codificada, que generalmente son las palabras del texto, y el filtro que uno hace desde su posición como actor. Hablabas un momento de la triangulación, que quisiera decir un poco más sobre esto. Generalmente, un error común, mejor dicho, es pensar, equivocadamente, que el teatro y quien lo percibe generan una relación de comunicación directa, didáctica. Es decir, que lo que pasa en la escena se comunica con la pretensión de ser un ejemplo para el espectador. Y se trabaja con el error, con la idea errónea de que si en escena pasa o sea, digo A como una variante, si en escena pasa X, el espectador va a hacer X, como si nos relacionáramos así con los contenidos de ficción que vemos, y no es el caso, no nos relacionamos así. Nosotros vemos un contenido en escena, vemos cómo se comporta un personaje y entendemos la complejidad de esa situación. Entonces podemos dirimir que lo que está haciendo ese personaje está mal, es casi de Plaza Sésamo como lo estoy planteando, pero podemos entonces decir,
eso que hace no está bien, aun cuando yo lo esté viendo en un foro y seamos un grupo de personas viendo a alguien maltratar a un animal. No porque ocurra en un escenario significa que estamos verificando la escena. Por supuesto que el teatro tiene un poder didáctico muy potente y puede ser usado para fines de mierda. Sí, sin duda, pero cuando es así, no es nada más por poner situaciones en escena que pretenden mandarnos un mensaje. Por ejemplo, los autos sacramentales. Vienen los españoles, conquistan, y entonces se ven, entre otros objetivos, tienen el de imponer su religión, una religión monoteísta versus el politeísmo que había en las Indias. Y entonces una de sus estrategias es el teatro, que de hecho resultó de las más potentes. Y entonces tienen estos autos sacramentales, que es un espectáculo, un entretenimiento, al cual convocan a la gente para que empiecen a ver cómo lo fantásticos que son estos santos, la historia increíble de ese Dios. Pero las obras no se trataban de este santo es increíble, y repetirlo y aspirar a que fuera una comunicación directa, sino que generaron toda una historia en donde al final de la misma el espectador concluía, como resultado de su propia inteligencia, qué historia la de este santo, qué héroe. Claro que merece todas esas medallas espirituales. Siento que quiero creer, porque al ver su historia yo concluyo eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando estamos haciendo una obra con corte político en la actualidad, que quizás puede ser un referente con el que rebotemos mejor. Un error común, y aquí estoy seguro que casi todos y todas nos podemos relacionar con ejemplos de esta índole, es hacer una obra en donde se quiere denunciar un tema con el cual seguramente afuera del escenario, en la esfera política, me atreveré a decir que todo el mundo aquí podríamos coincidir, ¿no? Criticar el calentamiento global. ¿No? Y queremos hacer una obra que lo denuncie porque este tema es urgente y necesitamos hacer algo porque el planeta se está yendo a la mierda. Con esa afirmación probablemente todos estemos de acuerdo acá. Consideremos hipotéticamente que es así. Entonces yo digo, voy a hacer una obra sobre esto. Artísticamente me parecería un error hacer una obra que lo que diga es: esto es una emergencia, hay que hacer algo, esto es una emergencia, hay que hacer algo. Por el contrario, si imaginamos una pieza que se oponga, por ejemplo, a los espectadores, hay una frase que me gusta mucho para hablar del teatro, que es: en una sala llena de Hamlets, vale la pena ser Claudio cuando se actúa. Vale la pena oponernos un poco a eso. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una obra de teatro en donde vemos a un personaje? Estamos pensando en el tema del calentamiento global, un tema que quizá toda la gente que consume el teatro probablemente entienda y esté de acuerdo que es un problema, que es un problema que existe y que hay que atenderlo. Entonces hacemos una obra para todos esos Hamlets. Hacemos una obra de un personaje que no cree en el calentamiento global y hace campaña, y es una obra de alguien que va a cafés a hablar con desconocidos y decirles por qué eso es una mentira, que no existe, que son las izquierdas enojadas queriendo derrocar a las derechas que están creando esa narrativa. Y se lo dice a una persona, y va y le dice ese discurso a otra persona, y va y le dice ese discurso a otra persona. Después de ver esa obra de teatro, el público, este público de Hamlets, sería un error pensar que entonces van a decir: creo que lo que decía el personaje es cierto, no existe el calentamiento global. No es así. Por el contrario, el público seguramente puede que se moleste, a lo mejor incluso se molesta con los artistas detrás de la pieza,
por pensar que están haciendo una apología de la destrucción del planeta, pero seguramente activen, como resultado de su propia inteligencia, una postura activa justamente contra eso. Digan, es que lo que está diciendo él no es cierto, tenemos que defender el planeta, tenemos que hacer cosas, no podemos estar propagando esta información, juntemos firmas, vayamos al Congreso a decir. Y entonces el objetivo original que podemos tener como artistas de movilicemos al público en pro de esta situación, quizá sea mucho más eficaz si confiamos en que el teatro no es una comunicación directa, es una comunicación de un terminajo que yo me he inventado para explicarme esto, es una comunicación triangulada. Nosotros, la escena y el espectador, perdón, el artista y el espectador, no tenemos un diálogo directo, no es como lo que estamos haciendo en esta conferencia. El artista está allá y ahí dibujamos un triángulo. Yo hago algo en el escenario y es como converso con ustedes. Ustedes opinan de mí como artista a partir de lo que ven ahí. No a partir de este vector, sino de estas dos líneas. Y el hecho de que existan estas dos líneas justamente rompe la literalidad en la comunicación. Si entendemos eso como actores, entonces podemos alejarnos también de la literalidad de nuestras actuaciones. Y lo digo con lo que comentaba hace un momento sobre la toma de riesgos. En tanto que construimos sentido, la experiencia del espectador será mucho más potente. No se vayan con la finta de que solamente basta con que sean lógicos. La idea de la verdad, que es el otro tema que me interesa, funciona diferente cuando estamos en la vida cotidiana, en la realidad. Funciona diferente a cómo opera en la ficción. En la ficción, la verdad, y sigo pensando en el espectador como nuestro gran objetivo, la verdad es un estado de revelación. La verdad es algo a lo que el público tendría que llegar. La verdad no es solamente creerle, sino la verdad es descubrir algo, como el ejercicio de quitar una tela de un objeto desconocido para ver qué es ese objeto. Ver de qué tamaño era la punta de ese iceberg que se veía. Pero la verdad es activa en el teatro. Y tendrá que ser un viaje que el espectador hace, diseñado por nosotros los artistas. Por eso, un lugar al que el espectador tendrá que arribar, insisto, a raíz de lo que nosotros hicimos. No es nada más, ya estoy aquí, te voy a decir cosas, esa es la verdad. Ahí no hay viaje. Ahí hay simplemente un decir información, igual a como aspiramos a decirla en contextos no ficcionales. Entonces, no busquemos construir verdad a partir de la posibilidad más inmediata del término. Y esto es diferente en la realidad, insisto. Si pensamos, y ojalá fueran más opuestos de lo que a veces la realidad nos sugiere, pero si pensamos en el teatro y la política como opuestos, que insisto, la política cada vez se roba más recursos del teatro, pero ahí sí, allá afuera, la relación con la verdad es otra. Ahí sí aspiramos a que nos digan las cifras que son y no nos mientan, el proyecto puntual que se tiene y no otro. Ahí sí aspiramos a una conversación frontal. Lo que muchas veces hace la política es justamente editar la verdad y triangular todo tipo de mensajes que terminan uno concluyendo, nos van a perseguir, nos van a quitar el presupuesto. No son cosas que a veces se digan, pero se activa una retórica que muchas veces a la ciudadanía nos pone en estados de alerta por lo que se triangula a partir de esa retórica, aunque no nos lo digan. En la vida está bien la información directa, la claridad, el ejercicio de la lógica, ahí es bienvenido. Pero la convocación
convocatoria que hace un espacio escénico coloca a todo el mundo en una disposición distinta, en una expectativa distinta. Nadie va al teatro esperando que nos digan contenidos del mismo modo que esperamos que nos lo digan en un aula, en una clase. Vamos al teatro esperando que haya otra experiencia, otro rebote de cosas. Asumamos nuestra responsabilidad desde acá para, en efecto, proveer eso. Imaginemos la verdad como un viaje, tomemos riesgos, naveguemos hacia el miedo. Estoy empezando a perder mi público, tengo que hacer algún chiste o algo. La verdad es muy parecido a la persecución que se hace en torno a no creernos. Piensen ustedes en los contenidos que valoran, que los han marcado como espectadores de teatro, de cine, y si buscan desmontar esos contenidos, van a ver que lo que más les emociona de eso, lo que les queda de esas piezas, es algo que no se dijo en la obra. Es algo a lo que ustedes llegaron como resultado insisto, de su propia inteligencia, gracias a las bases que puso ahí el montaje. Yo hice mi tercer montaje que hice fue el primero en el que dirigía, pero no actuaba. Filial en 4 se llama la obra. Y era una obra de teatro que como tema había elegido el alcoholismo de mi padre puntualmente, pero digamos, como que lo articulaba el alcoholismo de los padres de toda mi generación. ¿No? De pronto sentía que todos nuestros papás o mamás, pero que arriba de nosotros, nuestros progenitores, eran alcohólicos, casi de todos nosotros, y tenía ganas de hacer una obra de teatro de eso. Y entonces empecé a articularla y era la historia de un hermano y una hermana con el padre alcohólico y que ellos también eran alcohólicos y además, bastante sólido como verán todo, además tenían una relación incestuosa entre ellos. Y entonces estaba escribiéndola y imaginándola y decidí que iba a contarla en reversa, en términos de la línea del tiempo. Entonces la primera escena de la obra de teatro son cada uno de ellos, un monólogo de cada uno de ellos, adultos, en una sesión de AA, Alcohólicos Anónimos, hablando de cuántos días llevan, de cómo van, de cómo la pasan. Y de ahí me iba hacia atrás, eran 4 escenas. La siguiente era en una situación en torno a su madre, luego más jóvenes en torno a su padre, y luego la primera escena, que es finalmente a la que quiero llegar, que era la última de la obra, eran ellos adolescentes, la primera vez que habían tomado alcohol juntos, y era también el primer día que los hermanos se habían vinculado sexualmente también. Y esa era la última escena de la obra, la primera en la vida de ellos, en la línea que estaba planteando. Estaba ya escribiendo esa última escena. Yo sabía que quería hablar de este tema, que para mí era muy doloroso. Los dos personajes empezaban a beber, se empezaban a empedar, y llegué eventualmente al momento imposible de toda la dramaturgia de decir, ¿cómo mierdas acabo la obra? Y entonces se me ocurrió, y me hizo mucho sentido en el momento, yo escribiendo, que la quería acabar con los personajes diciéndole cosas a su padre. Su padre estaba como en su habitación, dormido, de borracho, entonces no se enteraba nada de lo que pasaba acá. Y creo que los personajes terminaban diciéndole cosas a su padre, bajo la premisa formal, en la dramaturgia lo pensaba, bajo la premisa de las frases que si un hijo o una hija le dijera a sus padres, el mundo tendría que terminarse. Como frases totalmente tabú de decirle un hijo a un padre.
Entonces dije, ok, a ver, ¿cuáles podrían ser esas? Entonces, el puro hecho de pensarlas me dolía. Entonces, pensar yo diciéndole eso a mi madre, yo diciéndole eso a mi padre, y decía, escríbelas, David, escríbelas, son estas, ve así el miedo. Y no sé, como que escribía, pero con un mal sabor de boca. Decía, no, nunca lo van a poder ver mis papás hasta ahora porque va a ser un problema, pero no importa. El arte lo pide, la obra es esto, ve. Y seguía escribiendo, habré escrito, no sé, 10, 15 frases que tiene la obra. Y yo terminé esa dramaturgia, o sea, esa sesión de escritura, llorando, muy conmovido, muy asustado, pero convencido de que era el camino. Bueno, acabo el texto, voy con los actores. Yo era la primera vez que dirigía sin actuar, entonces estaba descubriendo todo. Y les digo, bueno, llegamos a la última escena, montarla, y les digo, ok, bueno, esta escena yo la escribí con esta premisa, las frases están pensadas así. Entonces yo les decía a los actores, abran la llave de la emotividad y déjense ir, no hay freno en este punto, adelante. Y ellos dijeron, ok, y obedientemente, comprometidamente, le entraron, y eso era una lloradera, mientras decían ese final de textos, así desbordado. Bueno, llega el día del estreno. Estamos en un teatro chiquito, yo además hacía como la maquinaria de la obra, entonces yo la veía desde el desahogo, así como arriba, y donde yo estaba en la obra tenía oportunidad de ver la escena aquí, y hacía un poquito así, y ahí veía ya el público, sin que ellos me vieran. Va ocurriendo la obra, ¿no? Lloviéndola, gozándola, padeciéndola, en fin, la pesadilla del director. Llegamos a esa última escena, y entonces ellos van y se dejan ir como lo habíamos ensayado, honrando el acuerdo que habíamos tomado. Y yo me pasaba un poco lo mismo, también yo empezaba a conmover, entonces digo, está increíble la obra, ¿no? Está durísima, enamorado de la creación, y me asomo un poco así al público, convencido de que van a estar pues como yo, como los actores, y el público aburridos, ausentes, o sea, viendo la obra, pero sin ningún tipo de conexión con nada de lo que estaba pasando. Y decía, estos imbéciles, no entienden nada, ¿no? ¿Dónde están? Están muertos, ¿por qué vienen al teatro si no? O sea, muy enojado con el público, ¿no? Lo cual es el gran absurdo del artista, enojarse con el público. Y quedé yo muy mal, muy afectado, muy contrariado, sin entender qué mierda estaba pasando. A ese estreno fue un maestro mío, mi mentor, digamos, Martín Acosta se llama, y me dijo, ¿qué? ¿Vamos a cenar? Y platicamos. Sí, vamos. Ya, platicando, eventualmente yo llego al punto que le digo, ¿qué mierda le pasa a la gente al final? Yo escribí la escena así, con esta idea, para mí esto es muy significativo, me atraviesa emocionalmente. Y me decía Martín, me decía, bueno, pues es que sí, estábamos ahí viendo la obra y sí, podíamos ver que esos tipos la pasaban muy mal. Y podíamos ver que estas personas estaban muy afectadas y llorando mucho con lo que decían. Y veíamos que eso les pasaba a ellos, sí, pero pues no nos va a pasar a nosotros en espejo. Ver sufrir a alguien no es ni remotamente garantía de que el espectador va a sufrir. Y creo que es un error que nos sigue ocurriendo, pensar que lo que queremos que le pase al público, sobre todo cuando estamos dirigiendo o cuando estamos actuando, a veces entendemos al público le tendría que pasar esto, se tendrían que conmover con esta idea, tendrían que llegar a esta idea, y cometemos el error común de esa operación colocarla en quien está en escena, como si la escena trabajara a partir de la imitación, y no es el caso. Entonces me dice, pues veamos qué les pasa a ustedes, pero acá no nos pasa, acá nada más racionalmente entendemos, están sufriendo. Pero esa no es la experiencia que queremos para nuestro público,
no es lo que yo quería en esa obra. Yo quería que ellos se atravesaran emocionalmente como me había pasado a mí. Ese era mi objetivo, esa era nuestra fantasía. Tal que yo volví en las notas y los ajustes con los actores y les dije, a ver, vamos a cambiar ese final. Ya no abran la llave de la emotividad y se dejen ir sin freno. Vamos a cambiarlo y entonces esos textos del final vamos a decirlos, casi como luego, años después de Elías Jiménez Cacho, vamos a decirlos muertos de risa. En lugar de que estén en el momento de la borrachera más oscuro, estemos en otro momento de la borrachera mucho más lúcido, encantador, risueño, lúdico, y que ahí se les ocurran estas frases que son lapidarias, digamos, en su construcción formal. Ok, entonces lo hicieron y sé que el remate perfecto para mi historia sería decirles que el público estaba deshecho y tampoco, ¿no? O sea, faltaban más elementos, pero sí podía por lo menos ver que en ese espionaje que hacía desde mi posición, podía ver que había una reacción mucho más interesante, como que decían que no se dan cuenta que lo que están diciendo es muy fuerte, parecería. Y por lo menos ese gesto para mí ya era una victoria, que ellos valoraron que lo que estaban diciendo era destructor, era fuerte, por lo menos. Y el hecho de que la escena no comunicara, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, me acercaba a mí a conseguir ese objetivo. Entonces, ellos veían a alguien, a dos tipos, un hombre y una mujer, dos adolescentes, muertos de risa, en plena inmoralidad, descubriendo el alcohol, que para ese momento de la obra ya sabíamos que los iba a destruir, lo mismo que descubriendo su sexualidad, que también sabíamos que les iba a joder la vida para esas alturas de la obra, y divertidos sin tener idea de lo que se venía. E insisto, la operación que en ese momento ocurrió en el espectador era mucho más eficaz, porque estábamos triangulando lo que queríamos que les pasara, en lugar de decírselos directamente y esperando que respondieran a partir de la imitación de la escena. Entonces, hablando otra vez de la verdad, ese es el tipo de viaje que yo creo que el teatro tiene que suscitar. Uno que ocurre en la imaginación del espectador. Ahí es donde ocurren las obras, a partir de lo que nosotros ponemos. Y la verdad es algo que se revela en el teatro, al espectador. Para eso trabajamos. Bueno, la voy a dejar ahí y me gustaría escucharles. Pueden preguntar lo que quieran de esto que acabo de decir o de otro tema, de sus angustias del momento. Si tengo algo que decirles, se les responderé. Así que les paso la palabra. ¿Puedo empezar? Por favor. Para romper el hielo. Muy buena la charla. Felicitaciones. Vos tenés mucha experiencia, tanto en Latinoamérica, dirigiendo, y bueno, como dramaturgo también, pero tanto en Latinoamérica como Europa. La foto, perdón. Con la grabación, aunque sea. Bueno, nuevamente felicitaciones por la charla. Súper interesante. Teniendo, como tienes una experiencia tan grande dirigiendo tanto en Latinoamérica, en distintos lugares, como en Europa, en distintos lugares, como director, corriendo dramaturgo, ¿no? Como director, ¿qué diferencias encontrás en los distintos, o qué dificultades te encontrás con todo esto que estás contando, que es muy atractivo en el encuadre que tomás, en esas distintas puestas? Sí, ha sido un viaje cuando esto allá. Fundamentalmente, yo creo que las diferencias formativas más notables las he encontrado como entre el mundo latino, hispano, que con sus diferencias y evidentemente las peculiaridades de persona a persona, pero en lo general creo que tenemos un corte más o menos similar, versus Alemania, Holanda, Suiza,
Austria, toda esa región de Europa, en donde, digo, desde acá tendemos a pensar que allá van siempre un paso adelante, por lo menos. Entonces, como que voy a describir un poco cómo es allá y acá, pero anticipo que mi conclusión no es que allá es necesariamente mejor, son métodos distintos en todo caso. Siento que acá en Latinoamérica nos formamos, en términos de la relación dirección-actuación, hay una expectativa de ambas partes, de que desde la dirección se resuelva mucho más, digamos, como que se tenga una serie de universos, pero pensando en lo actoral, que quien dirige tenga las llaves de la resolución actoral tan profundas como cada caso lo requiere. Entonces, se aspira a que el director pueda decir, aquí entras, cuando él entra, tú te levantas de la silla, tomas este objeto, mientras ustedes están diciendo este texto, te mueves a esta luz, levanta tu mano izquierda y tú entonces le respondes. ¿No? Como aquí en Latinoamérica, una dirección así, todo el mundo como que decimos, sí, lo veo, ¿no? La primera vez que yo dirigí a actores alemanes, pues yo estaba un poco en esa, que es la que yo conocía. Y en un momento, en un ensayo, como que los vi a ellos ausentes, molestos, así, y yo les decía, aquí te vas a la derecha, y se ponen así, y te sientas, ¿no? O sea, como con una mano acá. Yo decía, bueno, ¿estos qué traen, no? Y les decía, bueno, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Y me decían, es que no nos dejas trabajar, nos dices qué hacer todo el tiempo. Y yo decía, ayúdenme a entenderlo, ¿no? Y bueno, como que es que acá en México, allá en México, es así. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Y un poco lo que me decían es que nosotros trabajamos a partir de una premisa diferente de arranque, que es, o sea, como que se comparte un universo, se ponen un poco las reglas del juego, es decir, no te puedes pasar de esta línea, estamos en este lugar, la lógica de este espacio funciona así, se sabe su texto perfecto, adelante. Y uno se sienta y observa cómo resuelve la escena en ese ensayo, y después esto yo lo fui teniendo todo el tiempo, a lo mejor lo que yo hacía en otros montajes que luego hacía allá, decía, ok, de esto funciona bien, lo demás no, vamos de vuelta, pero asegúrate siempre de pasar por este lugar, ok, ¿no? Y hacían otra cosa, y otro mundo, y otra resolución, y entonces se asume que la responsabilidad creativa de los actores allá tiene un alcance mucho mayor del que asumimos acá. Al final del día creo que llegamos a lugares estéticamente que son igualmente potentes. Es solamente el camino con el que se llega. Y allá, si quien dirige empieza a marcarles, que es algo que en Latinoamérica, insisto, nos es común, allá no sienten que el mensaje que se le está mandando al actor, a la actriz, es, como no puedes, entonces te lo tengo que marcar. Mientras que aquí, insisto, hay excepciones, por supuesto, pero mientras que de este lado del mundo, si desde la dirección no hay una impronta con ese nivel de detalle, lo que se asume es, este director no tiene idea de qué está haciendo, jugando a la generalización, pero esa diferencia fue un golpe en un momento, y después fue muy edificante, porque eventualmente como que yo les trataba de convencer a ellos, que les decía, a ver, déjame intervenir sin que eso sacrifique tu creatividad, ¿no? Y déjame intervenir con imágenes que yo también me gustaría poner sobre la mesa desde acá, como, ¿qué tal si en este momento lo resuelves así y con más o menos nivel de especificidad? Proponía algo, y ellos iban haciendo más permeables. Y acá también, a veces la invitación a los actores este es el mundo, vas, ¿no? Juega, toma riesgos, activa posibilidades y líneas, las que uno no hubiera llevado de otra manera, pero en efecto es
una configuración distinta, que también pasa, y con esto ya paso a la siguiente pregunta, también pasa por una relación muy distinta con el dinero y la idea de la producción misma, ¿no? En Europa, no en todos los países, pero sí en muchos, en las compañías que yo puedo trabajar son compañías generalmente del Estado que tienen dinero. Y entonces, como comentaba este ejemplo del otro día en clase, yo hice una obra en Alemania en 2021, en la Schauspiel Köln, que es de los teatros más grandes y con más plata allá. Y la escenografía la teníamos desde el ensayo 1, ya estaba mobiliario, todo construido, instrumentos musicales, entre lo que usábamos un par de pianos. Y entonces, bueno, yo ya sabía un poco este juego con los actores alemanes, había elenco alemán y elenco mexicano. Entonces estaban como las dos formas de trabajo ahí. Y una de esas, bueno, vamos a ver tal escena, juguémosla a partir de estas premisas. Ok. Empiezan y había uno de los actores alemanes, un actor increíble, muy grande, muy pesado, como de 120 kilos de peso. Pues, improvisando, no sé qué, de pronto la botella, la lanza, y iba haciendo sentido. Y yo observando, y una vez se empieza a caminar hacia el piano, va hacia el piano, se sube en el banquito del piano, teclado, el otro pie en el teclado también, unos sonidos increíbles que eso generaba, y luego de otro pie, pisa la caja, el pie hasta el fondo, medio se va tropezando, que cae de pie y continúa, y el piano queda hecho mierda. Y así como ustedes estaba yo y todos los mexicanos como, así de, no, eso, no mames, no se puede. Y como que los mexicanos que estaban analizando esos actores como que me volteaban un poco a ver como, ¿vamos a cortar o qué? Yo estaba un poco en shock, pero veía que todos los alemanes seguían así en ficción y veía como al equipo de asistentes y demás alemanes que estaban acá, veían y decían, pues sí, tranquilos. Y ya eventualmente como que cortamos, nos reunimos para hablar de lo que pasó. Yo en un momento digo, oye, Ben, pues, ¿qué onda con el piano? Y me dice, ¿qué onda de qué? Y yo así como, velo, o sea, rompiste un piano, ¿no? Que además el piano como metáfora de tantas cosas, ¿no? Ahora un texto de quemar un piano que escribió Cartoon a partir de las políticas de cultura de Milei en Argentina. Bueno, yo regresando a usted digo, rompiste un piano, y me dice, bueno, sí, por la exploración. Sí, pero no, o sea, no. La exploración no puede ser a ese costo, era un poco mi postura. Y eventualmente la dramaturgista, figura muy europea, como que entendió dónde estaba yo y se me acerca y me dice, pero ¿cuál fue el problema? Y digo, no, bueno, que se jodió un piano, ¿no? Y me dice, no te preocupes, en la tarde traen otro. ¿No? Y yo decía, pero ese no es el punto, ¿no? Y me decía, ¿cuál es el punto? Le digo, pues, o sea, que es muy inmoral pensar que en esa relación. Y esto tuvo una conversación muy interesante, porque me decía, bueno, no, es que aquí no se vive así, aquí no es inmoral, aquí el dinero que tiene el teatro se entiende que es para el arte, y se entiende que el arte es investigación y que la investigación cuesta. Entonces, hay departamentos que se dedican a lo que se rompe lo arreglan. Desde la silla, la mesa, el piano, el jarrón chino, y se repone, se compra otro, pero eso es el costo de crear, y la idea va primero, no lo material. Entonces, de verdad que no hay ningún problema de que haya pisado el piano y lo haya roto.
Y en efecto, en la tarde teníamos otro. Y luego yo me pasé por el taller y dije, ¿cómo van con el piano? Ah, ya está, a los 5 días. ¿No? Porque hay gente que está para eso, para eso. Y claro, la relación que tenemos en Latinoamérica, valga la generalización, pero creo que aplica con la producción y con la idea de hacer una obra de teatro versus esto que yo hablaba del capitalismo, es decir, no somos tan rebeldes como para romper un piano y que sintamos que no nos importa. De hecho, acá incluso les diría, las ideas y la creatividad salen a veces de la precariedad, salen de, tú querías esto, pero solo se puede esto. Frente a eso, que lo tomas o lo dejas, y uno siempre dice, lo tomo, y entonces se crea un espacio que uno tiene que llenar creativamente. Cuando tienes todo allá, que por supuesto ojalá fuera así en todos lados, por supuesto que esa es una aspiración, pero cuando tienes todo, no se genera ese vacío, ese espacio susceptible de ser llenado con ideas. Tus primeras ideas te las cumplen, lo cual es muy estresante desde la creación, porque dices, ahora no puedo cambiar, porque además ya se gastó. Luego te decían, no, sí cambia, ¿no? Pues se vuelve a gastar. Y en fin, es otra configuración por completo. Pero es un viaje desde la formación hasta la relación con la producción. ¿Qué más? No sean tímidos. Sí. Pues bueno, muchas gracias también por estar aquí, por compartirnos un poco como tu conocimiento y tu postura. Mi pregunta va un poco enfocada hacia lo que hablabas de lo que yo le quiero decir al público no es lo mismo que el público recibe. Entonces es más como preguntarte, como yo escribo desde mi emoción y mi sensación y llorando y etcétera, pues espera que el público reciba lo mismo, pero pues como vimos, pues no es así. Y es un poco como desarrollar ese salirte de ti mismo para tener como ese tercer ojo, esa intuición, yo qué sé, que te permita como descubrir ese otro camino que no es obvio, ¿sí? Como no, que es como la primera aproximación, que es a lo que uno siempre va, como a la literalidad, a la obviedad, y es como desarrollar esos caminos, porque pues como tú lo decías, como hay el actor que mencionaste que fue como, pues la oposición es muy fácil, ¿sí? Como pues si es una escena feliz, pues algo es triste y ya está. Pero no creo que sea como una fórmula, ¿sabes? Como tan Sí, de acuerdo. fácil. Entonces mi pregunta va enfocada es cómo desarrollar esa pequeña intuición que te dice como no vayas a lo obvio, sino que si de verdad mi querer, o sea, es comunicar esto al público, ¿cómo hago para que ellos lo reciban de verdad? Sí, bueno, es la pregunta del millón la que haces. O sea, es como el laberinto creativo en el que con cada obra, con cada escena, con cada texto nos metemos. A riesgo de ser reiterativo con lo que ya dije, pero yo les diría de entrada, es muy útil, por supuesto, saber qué es lo que quiero que el público, qué es lo que quiero que se haga con lo que el público se queda. ¿No? Esa creo que es la primera pregunta a responder. Ya sea hablando de después de ver esta obra, o en esta escena, o en este texto, o con este movimiento. Siento que esa pregunta tiene que estar todo el tiempo ahí. ¿Qué quiero que lea el público con esto? Y a medida que entendemos qué queremos que lea el público, es decir, yo quiero que aquí voy a poner ejemplos muy esquemáticos, pero yo aquí quiero que el público se ría, ¿no? Objetivo legitimísimo, por supuesto. Yo les diría, lo primero que hay que hacer cuando identifiquen cuál quieren que sea el aterrizaje del espectador, es no decirlo ustedes, no hacerlo en escena. O sea, es como una regla casi básica de la comedia, no reírte tú como actriz.
O lo que quiero es que el público concluya, él es el asesino. Quiero que eso sea una información que se dé como resultado de construcción de sentido, y no solamente de una comunicación directa, lógica. Entonces, lo que yo le diría al artista es, no lo digas tú, no lo verbalices, porque ahí, claro, el público lo va a entender, pero no va a ser resultado de una construcción de sentido, no va a ser significativa esa información. Entonces, eso como primera pista, lo cual parecería que lo hace más difícil. Es decir, entonces, ¿cómo me aseguro que sí lleguen ahí? Que entiendo que es la pregunta que haces. El ejercicio, es que es también un ejercicio de ficción un poco que consiste en ponernos en los zapatos del público. Todo el tiempo hacer ese ejercicio de ¿qué se lee con esto? El público ve esto y ¿qué entiende de manera directa? Pero ¿qué es lo que intuye a partir de esto? En clases de dirección hemos hablado mucho de esto también. Otro camino que ayuda mucho para decidir qué es lo que sí hacemos, para que se entienda lo que queremos que se entienda, para que lleguen a donde queremos que lleguen, es pensar en torno a los síntomas de las cosas. Entonces, yo quiero comunicar, vamos por ejemplo, que juega con la guitarra, yo quiero comunicar que un personaje está enfermo, que tiene Alzheimer, ¿no? Y yo quiero que eso sea algo a lo que el público llegue, no decírselo de manera directa, sino que llegue, es decir, construcción de sentido, triangulación. Si quiero que llegue a eso, pues de entrada tengo que evitar decirlo, evitar verbalizarlo. Entonces, una manera de conseguir que llegue a eso es cuáles son los síntomas de esa enfermedad. Entonces, lo que sí hago en escena, lo que sí actúo es, a lo mejor empiezo a sembrar, ¿qué dije ahí, no? A lo mejor empiezo a sembrar tropezones aparentes, olvidos sutiles, y voy construyendo alguna pastilla o por ahí que vemos en la narrativa. En fin, hay 20.000 maneras, por supuesto, pero si tú comunicas los síntomas de algo, eso va a hacer que el público, casi como espía, ¿no? El público tiene siempre una cualidad de espía. Como espectadores vamos diciendo, ya me dijeron esto, junto a estas dos cosas, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo están pretendiendo? ¿Cuál es el rompecabezas al que me están invitando? Hasta que uno dice, este tiene Alzheimer. ¿No? Y esa construcción que estoy caricaturizando aquí, esa es la reacción que queremos constantemente que tenga el espectador, que diga, ya lo entendí porque yo soy un chingón, por mi inteligencia. Ya entendí que esto es lo que está pasando. Pero eso es gracias a que ponemos las pistas necesarias. Siempre es las mínimas necesarias. Otro concepto muy común en teatro, sobre todo en dramaturgia se usa mucho, es síntesis, pero que también para actuación, por supuesto. Y la síntesis no es para que algo dure menos. Ese no es realmente el objetivo de la síntesis. Es una feliz consecuencia. Pero la síntesis sobre todo funciona para que esa triangulación, tú des lo mínimo necesario para que el espectador llegue a donde quieres que llegue. Si uno empieza a dar más pistas de las necesarias, como espectador uno dice, ya entendí, ya lo sé, ¿cuántas veces me vas a sugerir que estos están enamorados? Ya está. Entonces, no hay una respuesta concreta, como la fórmula es esta. Pero lo que te diría es, lo que quieres que sea construcción de sentido, no lo verbalices, ni con palabra ni con acción. Busca los síntomas y haz constantemente el ejercicio de ponerte en los zapatos del espectador. ¿En qué momento para ti sería una revelación? Eso es un riesgo, porque como estamos en la realidad es que estamos actuándolo o en escena, el miedo es, híjole, pero es que si no doy suficiente, no se va a entender, no me van a creer, ergo voy a ser mala actriz. Y ese miedo es muy cabrón, es muy persecutorio.
Ese es el paso de riesgo del que estoy hablando. Arriesgarnos a que a lo mejor para alguien fue un poquito insuficiente. A lo mejor ese alguien va a decir, no me gustó la obra, no me gustó la actriz, no la entendí. Pero si nos acercamos a dar la dosis exacta, la gente no va a pensar en que somos buenos actores, pero no es lo que queremos que piensen. La gente va a pensar en el sentido que estamos buscando construir. Bueno, espero dar un poco de luz. Bueno, con esto que estabas mencionando ahora sí pienso demasiado en cómo precisamente se construyen esos universos para que tengan como una continuidad en un espacio, en un tiempo y se puedan dar. Y es que muchas veces uno como artista se queda mucho en la pregunta del qué. Quiero esto y tengo que llegar a esto de esta manera. Y lo interesante siento que en ese viaje y en esa construcción es el cómo llego ahí. Serían como todas esas pequeñas señales que se van construyendo, ya sean físicas, ya sean por el lenguaje o ya sean por las relaciones que hemos trabajado mucho, cómo se va llegando a ese lugar sin necesidad de ir al punto directamente. Y considero que en nuestro entrenamiento y como en este tema muy profesional, el ejercicio es siempre sugerir, siempre estar buscando cómo digo las cosas, cómo las complejizo en cierta medida y no soy evidente porque no habría un desarrollo de nada. Si yo sé que una película empieza con un conflicto en donde tengo que encontrar al asesino y salgo de mi casa y el asesino está en la puerta, pues ya se acabó la película. Y lo interesante es ese viaje que se da para llegar a ese lugar. Entonces siento que sí es muy, pues como muy necesario tener esa claridad para poder construir pues lo que queremos comunicar, queremos decir. Y tengo como una pregunta en cuanto al tema de la triangulación, porque ahora con esta respuesta que nos das ahora, digo, puede ser mucho más amplio también ese lugar de triangulación. Y me preguntaba por el tercer vector que mencionas, actor, lo que sucede en escena y la interpretación que hace el espectador, pero si hay un vector que es directo y cómo lo propones, cómo lo conceptualizas, ese otro vector, ¿no? No solo ok, veo lo que está sucediendo gracias al canal que fue el actor, sino que si hay uno que es directo en esa triangulación. Sí, sobre lo primero que comentas, por supuesto que la pregunta es, o sea, las dos preguntas creo que son fundamentales. ¿Qué voy a hacer? Y por supuesto, ¿cómo lo voy a hacer? Toda la formación técnica busca responder la segunda, o sea, para poder responder el cómo, en efecto. El qué muchas veces parte de tu relación en crisis con el mundo, y por eso uno dice, pues ahora quiero hablar de esto. ¿Cómo hacerlo? Es para lo que se estudia. Y a lo que yo les invito es a que en el cómo lo que modifiquen es el criterio para tomar las decisiones en ese cómo. Que el criterio no sea que me crean, sino que el criterio sea que el espectador tenga una experiencia significativa. Nada más para sumar a lo que mencionabas en la primera pregunta. Sobre la triangulación, sí, lo que yo propongo es que un vector es el artista, otro vector es el espectador, otro vértice, perdón, un vértice el artista, otro vértice el espectador, y el otro vértice es la pieza, la obra. Y la relación entre artista y espectador, esa es la que hay que borrar, digamos. Ese vector es el que cuando se hace una obra de teatro habría que borrar. Cuando hacemos cosas no hay que estar pensando en que el público termine con una u otra opinión de mí como artista. Es un error común, a veces hacemos obras para que el público diga, este artista es muy comprometido, este artista no es misógino, este artista está del lado correcto de la historia.
¿no? Y lo que deberíamos de buscar, me parece, es que el espectador se relacione con el tema, con la causa, con la historia, con la trama, con los chistes, con lo que sea, pues, pero con la pieza. Y sobre lo que preguntas, el vector entre artista y espectador de manera directa, yo creo que eso se puede activar en asuntos como lo que estamos haciendo hoy, pero no a partir de la pieza artística, sino en una conversación que no es ficcionada y donde hablamos de lo que quiero, por qué quise hacer lo que hice, pero es una conversación que idealmente tendrá que ser en contextos mucho más especializados. Pero utilizar la obra para activar este otro vector, yo creo que no es el camino ideal. Bueno, primero, gracias por estar acá, por compartirnos tu conocimiento. Y me preguntaba más relacionada hacia el tema del riesgo, y creo que es una cosa, pues la tarea del actor de precisamente ponerle riesgo a las cosas que hace. Pero por supuesto, eso que hoy para mí es un riesgo hacer, si yo lo hago hoy y mañana también lo hago, y pasado mañana también lo hago, va a dejar de ser un riesgo y se va a volver otra zona de confort con la cual me siento cómoda, ¿no? Y quería preguntarte más desde tu experiencia que una fórmula perfecta, porque entiendo que esto va de la exploración de cada uno de los actores. Desde tu experiencia, ¿cómo hace un actor para ponerse riesgo cada vez que pasa? Porque por supuesto el teatro es una cuestión de repetición. Tú ensayas 40 veces y tienes muchas muestras y todo. ¿Cómo hace un actor para ponerse riesgos, pequeños riesgos en la escena, sin afectar tampoco esto la forma en la que la escena va ocurriendo, sin afectar la obra o el trabajo de sus otros compañeros? Gracias. Sí, sobre lo primero que dices, el riesgo se va modificando, como señalas a la perfección. Lo que era un riesgo para mí a los 23 años, quizá ya no lo es ahora, a mis 39. Quizás sí, ¿no? Pero sería un buen síntoma que ya no lo fuera. Ahí es cuando yo creo que la clave hay que atender el miedo, es lo que nos sigue orientando al paso de las décadas, ¿no? Por generalizar un poco, quizá el miedo del artista que está emergiendo tiene que ver con poder entrar, con la aceptación, con poder entrar a ese parque de diversiones que es el teatro a veces, y que uno muchas veces se siente que no encuentra la puerta de entrada a ese lugar donde los otros se divierten. Y mientras que al paso de los años el miedo puede ser perder vigencia, perder interés, descubrirte que inauguraron otro parque de diversiones y tú sigues con los caballitos de hace 40 años. Entonces, sí, nada más para apoyar la idea de que el riesgo se modifica conforme la edad y hay que seguir olfateando el miedo. Lo otro que me preguntas, como actor, siento que hay respuestas que hay que encontrar en la intimidad. Que difícilmente yo te podré decir, esta es la manera de hacerlo. O sea, creo que tiene que haber un compromiso con el espectador, en primer lugar, y eso tendría que, casi que en retroactivo, llegar hasta tu trabajo actoral, texto por texto, pausa por pausa, mirada por mirada, y en tanto el compromiso para que la experiencia de esa persona, que es diferente a la que estuvo ayer, si tu compromiso con esa nueva persona tendría que mantener una sensación de vigencia en lo que estás haciendo. Pero siento que lo que me preguntas es tan difícil de responder o de entender, es tan íntima la respuesta que buscas, como si yo les preguntara, ¿cómo se hace para en una pareja que todos los días haya amor? ¿No? Y que eso se mantenga vigente, que no se desgaste.
pues es muy difícil de responder y hay que estarlo visitando cada día, y cada momento, y cada mirada, y cada intercambio, y cada respiración, y analizar desde la honestidad si eso sigue ahí o ya no está ahí. Es lo mismo con el teatro y la relación con la ficción. Cierto que mucha de la aventura de riesgo, particularmente en los actores, o cuando más palpable es ese gesto, es en el proceso de ensayos, ¿no? Que además es el proceso seguro, donde uno puede disparar, equivocarse, poner otra opción, volver, replantear. Después, en funciones, muchas veces el riesgo que hay que estar atendiendo es el de ya que está la mirada de la gente, evitar recular hacia el lugar en donde me van a creer, se va a entender. Es una batalla común y constante, ¿no? Que se toman el acuerdo de caminar por esta cuerda floja en los ensayos, dejar estas zonas grises apostando que la aventura del espectador va a ser así, y a veces uno está actuando y es tan opresivo, tan angustiante la certeza de la mirada, que uno, ¡pum!, o sea, como que sale de la cuerda floja y pisa por abajo y luego se vuelve a subir a la cuerda floja. Entonces, evitar hacer esos, no sé cómo describirlos, esos apretones cuando ya estamos con el público, yo creo que ahí hay algo que podemos estar visitando y alimentando todo el tiempo. Ya no sé si esto... Creo que nos da tiempo de una más, si está por ahí. Pues no sé, me gustaría sumar algo a tu pregunta, y es un poco como este estado de tomármelo todo en serio, siempre, como el querer demostrar que puedo hacerlo de una manera perfecta y de una única forma. Y creo que cuando uno se permite más esta libertad de juego, ese estado cuando, no sé, tú eras pequeña y podías jugar con la muñeca 1000 veces, y en esas 1000 veces habían 1000 posibilidades de encontrar algo nuevo, de peinarla distinto, vestirla distinto. Creo que ese es el estado de juego que también es una búsqueda constante en el ejercicio teatral y en el ejercicio escénico. Y al ser conscientes un poco, bueno, no conscientes, sino al tener esa claridad y ese juego, se abren como unos lugares sensibles que te van a llevar a que puedas responderte en esa intimidad por qué lo haces y para qué lo estás haciendo también. Creo que quería sumarle eso ahí, pequeñito. Bueno, pues cerremos por acá. Les agradezco mucho su presencia. Por ahí estamos ya conectados a partir de su página. En este mundo, todo el mundo estamos muy fácilmente conectados, así que si hay alguna otra inquietud que salga, búsquenme y la seguimos. Muchas gracias.